Continuando con las reacciones de hidrocarburos insaturados, en esta ocasión nos toca analizar la adición de halógenos. En este caso van a ser únicamente dos halógenos lo que se pueden adicionar. Se puede adicionar bromo y se puede adicionar cloro. La reacción de adición tanto de bromo como de cloro es una reacción que se va a llevar a cabo a temperatura ambiente y normalmente va a ser catalizada por un disolvente inerte, como puede ser tetracloruro de carbono. La reacción es muy sencilla, prácticamente es una adición. Va a haber la ruptura de ese doble enlace, en este caso tenemos al 2-buteno como ejemplo y tiene un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Lo que vamos a hacer es que el bromo, en este caso, va a romper ese doble enlace y se va a adicionar en cada uno de los carbonos que estaban formando ese doble enlace para darnos 2,3-dibromobutano. A diferencia de la adición de hidrogenuros de ácido, en este caso sí vemos la adición de dos halógenos. Esta reacción es bastante común y se utiliza mucho para detectar la presencia de dobles enlaces. Cuando tenemos una solución de bromo con tetracloruro de carbono, esta solución es rojiza, un rojizo bastante intenso, y cuando se agrega un posible alqueno, el bromo se incorpora inmediatamente al alqueno y deja de estar en la solución, y entonces esta se pone de color transparente o adopta una coloración translúcida. Lo que pasa es que como el bromo se adiciona completamente al alqueno, nosotros podemos detectar o no la presencia de dobles enlaces en hidrocarburos. Esta reacción va a tener dos características específicas muy importantes, y una de ellas es que la reacción va a ser estereoselectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la reacción se van a formar dos isómeros, un cis y un trans. Pero como la reacción es selectiva, al final de la reacción únicamente vamos a tener un isómero conservado de manera preferencial a los otros o al otro. Y para este caso vamos a tener una adición de tipo anti. Es cuando los átomos o grupos de átomos en los lados o caras opuestas de un doble enlace carbono-carbono, por lo que la adición siempre va a ser en posición trans. Y tenemos aquí como ejemplo al N-ciclohexeno, un ciclo de 6 carbonos que tiene únicamente un doble enlace, y se le va a adicionar bromo. Habíamos hablado de que el bromo va a romper ese doble enlace y se va a unir un bromo en cada uno de los carbonos, catalizado por el solvente tetracloruro de carbono. Y lo que vamos a obtener es la forma trans únicamente, trans 1,2-dibromo ciclohexano. A continuación vamos a analizar de cerca cómo es el mecanismo para esta adición antiestereoselectiva, en este caso de bromo. Hay que recordar que para bromo y para cloro va a ser exactamente lo mismo. En el primer paso de la reacción vamos a ver que esos electrones pi que están formando el doble enlace carbono-carbono van a ser rotos por el bromo. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos aquí una estructura que representa cualquier alqueno y vemos que los sustituyentes están en sentido anti, dos hacia adelante y dos hacia atrás, y que ese doble enlace va a atacar a uno de los átomos de bromo. El bromo va a pasar a formar parte de uno de estos, va a formar un nuevo enlace, en este caso un halógeno carbono o un carbono halógeno. El bromo se puede incorporar de tres diferentes maneras. ¿Y qué va a pasar con el otro bromo que se queda con los electrones? Pues lo vamos a tener ahora con una carga negativa. Este bromo cargado negativamente va a ser nuestro nucleófilo y las otras especies intermediarias que se puedan formar van a ser nuestro electrófilo. Una de las estructuras más importantes, si no es que la más importante, va a ser el puente bromonio, que es una estructura de más relevancia para que continúe la reacción. En este caso vamos a ver que se forma un ciclo de tres átomos, carbono, carbono, bromo, en donde el bromo adquiere una carga positiva al estar soportando el enlace bromo-carbono. Las otras dos estructuras son estructuras menores y son carbocationes. En este caso la carga positiva se le está quedando el carbono. Este es un carbocatión. Estas dos estructuras no nos sirven para que continúe la reacción, a pesar de que nosotros podremos pensar que este carbocatión puede aceptar al bromo al estar cargado. En realidad con la que vamos a continuar es con la del puente bromonio, para que la reacción pueda continuar su cauce. Para finalizar con la reacción vamos a ver el ataque del ion bromuro, que va a comportarse como una base de Lewis sobre el carbono, que en este caso se va a comportar como un ácido de Lewis. ¿Por qué lo hacen así? Pues al ser una base de Lewis va a poder ceder ese electrón para formar un nuevo enlace, y el carbono va a poder aceptar ese electrón para formar un nuevo enlace covalente. El bromo va a pasar a ocupar
el lugar opuesto y vamos a tener un resultado, una posición anti o un coplar trans de los átomos de bromo. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el tamaño de los átomos. Como los que se pueden adicionar son bromo y cloro, son átomos relativamente grandes comparados con carbono. Al ser bastante grandes, estos átomos necesitan estar lo más alejados posible para que la molécula pueda ser estable. Y la única manera de que estos puedan estar alejados el uno del otro es que estén en sentido trans, es decir, cada uno va a estar de un lado de la molécula.